Buenas tardes. Buenas tardes. En el siguiente video realizaremos un ejercicio de balance de materia sin reacción química, que fue propuesto como parte de la nota de la evaluación número 1 del curso. El siguiente video fue realizado por Juan Pablo Ramírez y Marco Lascano. Ya. El ejercicio. Los granos de café contienen sustancias solubles en agua y otras que no lo son. Para producir café instantáneo, se disuelve la porción soluble en agua hirviendo, es decir, preparando café, en percoladores grandes y se alimenta después con el café un secador en el que se evapora el agua, dejando café soluble como un polvo seco. La porción soluble de los granos de café, el sedimento, pasa a través de varias operaciones, de diferentes secados, y los sedimentos secos pueden usarse como rehabilitación de tierras. La disolución extraída de los sedimentos en la primera etapa de secado, o sea en el separador de ciclos, se junta con el flujo de salida de los percoladores, y es la alimentación del secador. Aquí se muestra un diagrama de flujo de este proceso, en el cual S e I representan los componentes solubles e insolubles de los gramos de café. A es el agua y C la disolución, que contiene un 35% en masa de S y un 65% en masa de A, el agua. De este problema, nosotros calcularemos las velocidades de flujo, en kilogramos hora, de los flujos 1 a 8. Aquí en esta diapositiva se puede observar el diagrama de flujo del proceso, donde de entrada tenemos los gramos de café tostados insolubles e solubles y el flujo de agua de ingreso, donde se puede apreciar que pasa por un percolador, lo que llega a un separador de ciclos y ambas salidas de esto lleva un secador de dispersión, donde tenemos aquí una salida de café instantáneo. Aparte de esto, el separador de ciclo lo lleva a una prensa y la prensa, aparte de su salida, tiene un secador de la cual se pueden observar dos salidas distintas. Para realizar los respectivos flujos de este sistema, lo haremos por partes. El primer balance que vamos a sacar es el balance del secador. Primero de esto vamos a sacar un balance parcial de masa de los gramos de café insolubles. Para esto tenemos que el porcentaje de gramos de café insolubles por el flujo va a ser igual al 0,7, al 70%, que es la salida del secador, que aquí se puede apreciar, por el flujo de salida, que son los 1400 kilogramos hora. Realizando respectivamente el despeje de esta ecuación, vamos a obtener de que el flujo 7 va a ser 1960 kilogramos hora. Después de realizado este, podemos realizar un balance total de masa del secador, para obtener de que el flujo 7 va a ser igual al flujo 8 más el porcentaje, o sea, más los kilogramos horas de salida del secador, que son los 1400 kilogramos hora. Realizando la respectiva suma de esto, vamos a obtener de que el flujo 8 son los 560 kilogramos hora. Ya obteniendo el flujo 7 y el flujo 8, podemos proceder a realizar un balance de masa en la prensa. El balance parcial de masa en la prensa para los gramos de café insolubles en agua nos va a dar de que el porcentaje de masa insoluble en agua por su flujo va a ser igual al porcentaje de masa insoluble por el flujo 7, que son ambas salidas que tiene el secador. Lo que nos va a dar de que el flujo 3 van a ser 4900 kilogramos hora. El balance total de masa de la prensa va a estar dado por lo que entra, que es el flujo 3, y este flujo tiene que ser igual al flujo de salida de F7 y el flujo de salida F5. Por lo cual nos va a quedar de que el flujo 3 debe ser igual al flujo 5 y el F7, que son los respectivos flujos de salida. Al realizar el despeje de estos flujos, nos va a dar de que F5 va a ser igual a 2940 kilogramos hora. Ya obteniendo el flujo del secador y de la prensa,
podemos ir a realizar el balance de masa en el secador por dispersión, cuyo balance para la masa S, que son los gramos de café solubles en agua, va a ser igual a los 500 kilogramos hora, que es la salida que aquí podemos observar, y esa tiene que ser igual a los flujos de entrada. Y el flujo de entrada va a ser el 0,35% que nos dice el enunciado del ejercicio por el flujo de salida 4. Ya, realizando la respectiva, el respectivo despeje de F4 nos va a dar de que F4 es 1428,6 kilogramos hora. Ya obteniendo el flujo 4, el de entrada al secador por dispersión, ya podemos realizar un balance total de masa en torno al secador de dispersión, lo que nos va a dar de que el flujo de entrada, FF, que es F4, va a ser igual a F6, que es el de salida, más los 500 kilogramos hora, que son también parte de la salida. Y lo que nos va a dar de que F6 va a ser igual a 928,6 kilogramos hora. Ya teniendo los balances de masa del secador por dispersión, el balance de masa de la prensa y el balance de masa en el secador, podemos ir a sacar el balance de masa en el secador, pero el cual vamos a sacar el balance parcial de masa para el agua de entrada, lo cual nos va a dar de que el 0,5%, el 50% de agua, que es lo que nos dice el dibujito, por el flujo 7, por el 65% de agua que también dice el enunciado, nos va a dar como resultado el flujo 8 más los 1400 kilogramos hora. Esto nos va a dar el flujo 8 más los 1400 kilogramos hora por su respectivo porcentaje de agua. Y realizando este procedimiento nos va a dar de que el porcentaje de agua en el flujo 8 va a ser 0,055%. Teniendo ya casi todos los flujos sacados, el flujo 3, el flujo 4, el F5, el flujo 6, el flujo 7 y el flujo 8, vamos a realizar un balance parcial de masa para todo el proceso, o sea, para todo el sistema, para poder calcular los flujos 2 y el flujo 1. Primero vamos a calcular el flujo 2 a partir del porcentaje parcial de masa en el agua, que solamente en el dibujo podemos apreciar de que solamente en el flujo 2 de entrada solamente hay agua, el cual nos va a dar que F5 por su porcentaje de agua, más el flujo 8, más los 1400 kilogramos hora de la salida de F8 por su porcentaje de agua, más F6. Al realizar respectivamente su multiplicación y suma posterior, vamos a obtener de que F2 son 3476,6 kilogramos hora. Ya teniendo en cuenta que conocemos el valor del F2, podemos calcular un balance total de masa de todo el sistema, lo que nos va a quedar de que F1 más F2 tiene que ser igual a todas las salidas que hay en el sistema, las que tienen que ser el F6, el F8, el F5 y los 1400 kilogramos hora de aquí del secador. Entonces obtenemos que F1 más F2 va a ser igual a la F5, que ya lo calculamos anteriormente, más F8, que también lo calculamos anteriormente, más los 1400 kilogramos de la salida, más los 500 kilogramos de la salida, que obtenemos aquí en el secador de dispersión, más F6, nos va a dar el balance total de masas que hay dentro de este sistema. Y realizando respectivamente la suma y la resta al despejar F1, nos va a dar de que F1 va a ser 2852 kilogramos hora. Después de todos estos procedimientos, pudimos calcular cada uno de los flujos de este sistema. Y así es como llegamos a la solución de cada uno de estos flujos.